Cogemos los residuos, que para muchos son basura o cosas que no utilizan, y los transformamos en estos nuevos elementos dándoles valor. Hacer empresa desde lo humano para nosotros es intentar ser buenos. Para mí es una de las cosas más difíciles desde el punto de vista empresarial, porque uno podría hacerse loco, pero si uno se pone en el corazón emprender desde lo humano, pues todo le importa. Despertar en las organizaciones y articular la manifestación de su propósito superior, de su huella, y la conexión de ese liderazgo para permear una cultura que nos permita amplificar ecosistemas más conscientes, más humanos, más sostenibles y más incluyentes. Hay empresas que nacen con ideas en post-its en un cowork. Otras en la mesa del comedor de la casa con bastante ruido de fondo de niños, de mascotas. Otras empiezan por un Excel, un plan de negocios y otras con sueños y una terquedad probablemente inspiradora. Lo cierto es que no importa si haces empresa en tacones, en tenis, en botas pantaneras. Lo que importa es el cambio que estás generando en el mundo. Y eso son las empresas B. Empresas que no solamente están midiendo su éxito a partir de la rentabilidad, sino también en bienestar, coherencia e impacto. Yo soy Mariana Maldonado, directora de operaciones en Sistema B Colombia, y hoy, en este episodio, tengo el enorme orgullo de presentar a 3 mujeres grandiosas que están haciendo empresa con el alma. Tenemos a Patricia de Conciencia, a Cristina de Inspirándote y a Maritza de Eco Home. Bienvenidas a este espacio, qué gusto tenerlas y conversar con ustedes. Muchas gracias. Maravilloso, gracias Mariana. Para comenzar, me gustaría que nos cuenten qué hacen en cada una de sus empresas, qué es lo que las mueve y cómo se ven hechos concretos esto de emprender desde lo más humano. Entonces, Maritza, te doy la palabra. Hola Mariana, gracias por el espacio y qué bueno compartir aquí con mis compañeras. Eco Home es una empresa que parte de una premisa y es que nosotros sabemos, tenemos como en el corazón la idea de que este país es súper poderoso y súper importante a nivel planetario por nuestra biodiversidad. Biodiversidad que no estamos aprovechando desde el punto de vista sostenible, sino que pues medio la miramos, pero si vos vas y miras las cifras económicas del país, están todas en economías extractivistas, que al contrario de potenciar la biodiversidad, un poco la están usando y destruyendo. Y ahí no hay pues como una crítica del pasado, más bien es una mirada al futuro, como qué hacemos con eso, sabemos que es un tesoro, cómo podemos volver ese tesoro de desarrollo pues para la familia de cada una de nosotras y para el país en general. Entonces nosotros lo que hacemos es investigar en los bosques de Colombia. Hay un bosque que se está desapareciendo, que es el bosque secotropical. De esa investigación que es con científicos colombianos, no solamente paisas, sacamos moléculas, en este caso una cosa que se llama saponinas, que reemplazan usos súper petroquímicos, moléculas súper petroquímicas dañinas para la salud humana, dañinas para el agua, dañinas para el planeta en general, por extractos naturales para múltiples aplicaciones. La que más se conoce aquí en Colombia y nuestro portafolio pues como de entrada al mundo empresarial es un portafolio de detergentes naturales, no solamente ecológicos sino naturales en Colombia, que tenemos bajo la marca de Eco Home, que reemplazan esto de limpio mi casa pero enveneno el planeta, reemplazan esto y lo convierten en limpio mi casa pero además regenero el planeta desde todo punto de vista. Entonces, eso es lo que hacemos. Cuando nosotros decidimos certificarnos B, no fue como una cosa de tenemos que hacer un plan para certificarnos B, es que nosotros en el corazón somos puro B. Entonces, hacer empresa desde lo humano para nosotros es intentar ser buenos en todos los aspectos. Eso suena como hasta mediocre porque alguien dirá, pues ser bueno, no hay que ser espectacular, pero ser bueno como de bondad, ¿cierto? Ser bueno de ocuparme de cada impacto, de ocuparme de cada uno de los actores. Entonces, ser buenos
implica que nos ocupemos de las materias primas, que nos ocupemos de dónde vienen esas materias primas, de la cadena de abastecimiento, de nuestros empleados que son la familia del corazón y la energía, de nuestros clientes, de cómo los detergentes van al agua. Entonces nos implica ser buenos. Para mí es una de las cosas más difíciles desde el punto de vista empresarial, porque uno podría hacerse loco, pero si uno se pone en el corazón, emprender desde lo humano, pues todo le importa. Todo Me le importa. encanta. Gracias Ujú. por ese mensaje. Patricia, tú cuéntanos desde De Conciencia. Bueno, yo diría que desde conciencia todo nace por empatizar. Creo que se nos olvida empatizar muchísimo, literal ponerte en los zapatos del otro, darte cuenta que el mundo no gira alrededor de ti, sino que realmente eres parte del mundo y eres parte de una unidad. Creo que algo que nos tiene como sociedad, como humanidad, muy divididos, pues precisamente es de pensar que estamos fragmentados. Entonces una cosa es ser empresario y el empresario es para hacer plata, otra cosa es ser social, entonces la fundación es la que tiene que encargarse de esos problemas, otra cosa es el gobierno, para eso está, para que me solucione todo, yo me concentro en lo mío, ¿sí? O sea, vemos todo muy fragmentado, lo mismo con la naturaleza, con los otros seres humanos, pero con la naturaleza. Entonces, como que desde que yo esté bien, tenga mis cosas, ahorita en la época del Instagram, de las redes, de que todo se vea bonito, de que todo se vea... Entonces, lo importante es que se vea bonito. No me interesa de dónde viene, para dónde va, la sostenibilidad, el origen de los materiales. Entonces, desde esa palabra empatizar, nosotros como familia, porque eso es un emprendimiento familiar, siempre hemos tenido esos intereses sociales, ambientales, y con De Conciencia quisimos eso, llevar a la gente a elevar su conciencia. Por eso nuestro nombre y por eso nuestro eslogan, Soluciones Conscientes. Claro, está bien pensar en nuestro bienestar y es nuestra prioridad para cada uno, nuestro bienestar. Y eso no está mal. Lo que está mal es no darme cuenta que mi bienestar en esa unidad también depende de los demás, también depende del planeta. Tendemos a olvidar muy rápido, pero la pandemia yo creo que una de las grandes lecciones que nos dejó fue que uno aquí en Colombia inclusive tú puedes decir, no, es que eso es en China. ¿Qué tiene que ver China conmigo? Lo que pase allá, nada que ver. Y mira cómo son, acá terminamos todos, no solo acá, sino en todo el mundo encerrados, con muchas problemáticas, porque nos recordó eso, somos unidad. El planeta descansó, tuvo tiempo de regenerarse, tuvo tiempo de respirar un poquito, o sea, en medio de toda la situación hubieron muchos aprendizajes que desafortunadamente ya vamos olvidando, pero que nos reconectaron con ese tema de que somos unidad, lo que pasa en China, en cualquier parte del mundo me importa a mí, y desde ese punto de vista nosotros hacemos muebles y accesorios para el hogar y para la oficina, desde servilleteros, piezas de merchandising, salas, comedores, hacemos de todo, pero lo hacemos primero a partir de residuos sólidos reutilizados, no reciclados. O sea, cogemos los residuos, que para muchos son basura o cosas que no utilizan, y los transformamos en estos nuevos elementos dándoles valor. Pero lo más importante de este proceso no es solo lo ambiental, sino que lo hicimos porque queremos crear comunidades de conciencia, que son comunidades donde podamos darle un espacio de transición a las familias desplazadas que llegan a Bogotá. Para eso nació De Conciencia. Y para darle ese espacio como familia, porque es que tú no puedes solo dar el trabajo al papá y el resto mira a ver qué hace. O que el papá ya tenga un salario y mira a ver cómo se defiende. Para nosotros muchas veces es muy fácil hacer un formulario, por ejemplo, por internet. Y ahorita con Iaito, que ahorita iremos para allá. Pero para una persona que no sabe leer y escribir seguramente es todo una tortura. ¿No? Y mucha gente, volvemos a la empatía. Es que la gente no va y no sé, se escribe en unidad de víctimas. Ni siquiera sabe que existe. Y si no conoce la ciudad, ni siquiera sabe dónde queda, mucho menos dónde está una página. O sea, eso es lo que nosotros queremos transformar como familia. ¿Y por qué nace esa idea? Justamente porque nos dimos cuenta que si para uno como familia acá, teniendo apoyos, teniendo algo de conocimiento, teniendo algo de estudio, para muchos, como nosotros como emprendedores, es difícil. Para la gente normal, digamos, o del día a día es difícil. Imagínate para las personas que día a día se están enfrentando a estos retos y que llegan buscando soluciones y encuentran barreras. Encuentran que, es que no quieren trabajar, es que no quieren hacer, es que porque anda con los niños por todo Bogotá. Para cerrar, a mí me pasó eso. Yo decía, bueno, nunca he tenido que pasar una situación de esa, mis hijos ya son grandes, pero empatizaba mucho con eso. Decía, si yo llegara a una ciudad desplazada por la violencia, con mis hijos pequeños,
A mí me pueden jurar que no les va a pasar nada que los deje. Yo no los suelto. Prefiero irme por las calles con ellos, pero sé que soy su mamá y que estoy ahí con ellos y estás con su papá, con su papá. O sea, es como ponerse en ese lugar, lo que les decía, en esos zapatos. Decir, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo haría yo si estuviera en esa situación? Y ver que muchas veces pues tenemos esas ventajas que otros no tienen, esos contextos que otros no tienen, y desde ahí pues empezar a crear soluciones que sean para nosotros, pero que sirvan para todos y para el planeta. Muchas gracias, Cristina. Inspirándote, cuéntanos. Sí, gracias. Yo creo que el mismo verde que elegí cuando creé esta empresa, particularmente habla de eso, ¿no? De la esperanza. Creo que nació desde allí. No podría hablar de Inspirándote sin tocar lo que significa y lo que ha representado para mí ese nuevo inicio, ¿no? Yo tuve la oportunidad de estar 25 años en la empresa privada y estaba en una burbuja muy cómoda que la gente decía, ¿cómo te retiras y cómo cambias eso en un momento donde todo parecía color de rosa? Creo que cuando preguntas cómo empieza la empresa y cómo se conecta con lo humano, pues debo hablar de un momento de despertar. Fue un despertar y salir de la burbuja. Me retiré con la camiseta muy puesta de esta organización a la que le debo mucho y decidí empezar a entender cómo cumplir mi misión. En esa época, 12 años atrás, no tenía tan claro la palabra propósito ni el contexto, pero sí hablaba siempre de mi misión. Sí, yo decía, ¿cómo voy a cumplir mi misión cuando ya llevo a este momento casi 20 años trabajando en temas de inclusión social? Pero yo creo que la inclusión la llevo en el cuerpo desde que me engendraron. Sí, entonces esa historia se las cuento después. Pero el asunto tiene que ver con que Inspirándote nace con un enfoque particularmente en ver cómo podemos inspirar esperanza y generar también espacios de florecimiento humano. Es decir, que cada ser humano se encuentre, que cada ser humano pueda encontrar su propósito y que podamos lograr de la manera más auténtica un autorreconocimiento de la persona y dentro de ese autorreconocimiento un proceso de autoinclusión. ¿Sí? Tiene que ver un poquito también con lo que mencionaba Patricia de empatía llevada a un punto en donde he venido aprendiendo e incluyéndolo dentro de Inspirándote y su propósito, la compasión, que es precisamente ir a ese compás de otro ser humano, ahora también con una conciencia, como decía Maritza, más ambiental de la que antes me excluía, ¿sí? Y ya no, porque entiendo que ese proceso de nosotros acompañar al compás de otro, que va a un ritmo distinto, que tiene una realidad distinta, que tiene desafíos distintos, cómo nosotros acompañamos ese proceso con la disposición de aliviar cualquier sufrimiento y sin juzgar. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sucede eso? Entonces, nace precisamente de lo humano, entendiendo luego el impacto social y desde allí ha tenido una evolución Inspirándote muy hermosa, no fácil, no sencilla, en donde hemos entrado en una conciencia también superior de entender que lo ambiental también corresponde al ser humano y que todos somos ciudadanos del planeta. Y ahí entonces la primera unidad de negocio de Inspirándote es inclusión social, educando a las organizaciones y abriendo espacios en las empresas que son quienes tienen una posibilidad inmensa de impactar positivamente lo humano y lo social. Pero nace luego la segunda unidad de negocios entendiendo toda la necesidad en transformación energética, en todo lo que significa el impacto ambiental y entendiendo qué significan los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces nos metemos en las organizaciones a despertar y expandir conciencia en impacto social, ambiental desde lo humano y finalmente lo que tiene que ver con lo económico, que sería ese cuádruple impacto, yéndonos a despertar en las organizaciones y articular la manifestación de su propósito superior, de su huella, y la conexión de ese liderazgo para permear una cultura que nos permita amplificar ecosistemas más conscientes, más humanos, más sostenibles y más incluyentes. Por ahí la voy dejando, Mariana, pero ahí han sido 11 años de despertar tras despertar,
conectándonos con los aliados que siempre creemos que puedan ser los mejores. Y todavía sigo teniendo fe de que seguiremos encontrando las mejores conexiones. Gracias por esa respuesta, porque además me hace vislumbrar que este camino de emprender, decías, ¿no? Son 11 años de cambios, de ciclos. Emprender trae sus retos y sus aprendizajes. Y yo quería saber qué ha cambiado en ustedes desde que decidieron emprender desde el propósito. ¿Cuáles eran esa Maritza, Patricia, Cristina del pasado y qué aprendieron de este proceso y de este camino que llevan hoy en día? Entonces, Patricia. Bueno, yo creo que algo que he aprendido muchísimo es que no, como dicen, de buenas intenciones está empedrado el camino al cielo, ¿no? O al infierno. O al infierno también. Pero el punto es eso, o sea, uno puede tener muy buenas intenciones y mucha gente la tiene, muy buenas ideas, mucha empatía, de lo que hablamos. Pero ¿qué hago con eso? ¿Qué hago con eso? Y esa acción representa un reto porque es como cuando tú eres niño y dices, cuando yo sea grande, entonces yo voy a ser millonario, voy a hacer esto, voy a viajar y todo. Pero cuando sea grande. Pero para que eso pase, tú tienes que vivir un proceso desde que eres pequeño. Alguna vez alguien me decía, con mis hijos pues ya están grandes, y alguna vez una mujer me preguntaba muy cercana, me decía, oye, pues ellos han tenido un proceso bonito, y me decía, ¿tú cómo has hecho? ¿Tú cómo has hecho que no tienes, no sé, adolescentes con los que peleas y todas esas cosas como típico? Entonces le decía, porque desde niños hay muchas cosas que eran base y que empecé a inculcarles. Y así es con las empresas. Entonces, ¿qué pasa? Tú empiezas a emprender y dices, claro, yo quiero ayudar a las familias desplazadas que llegan a Bogotá. Antes de este proyecto, igual nosotros ya habíamos tenido proyectos sociales, ambientales, teníamos acercamientos, pero digamos específicamente con De Conciencia decimos, eso es lo que queremos solucionar. Queremos ayudar a la familia como familia, queremos crear espacios. ¿Cómo lo hacemos? Ok, cuidando el medio ambiente también, creando estos ecoproductos que son un instrumento de trabajo para apoyar a esto. Pero para que eso pase, tienes que aprender de negocios verdes, tienes que aprender del tema del desplazamiento. De hecho, en mi aprendizaje con esto, lo que te digo al principio fue como, ok, eso es lo que quiero hacer. Empezamos a meternos en este tema y te das cuenta de que hay un montón de cosas que no habías ni siquiera contemplado porque no estás dentro de la problemática como tal. Entonces es muy diferente si, pues, no sé, tuvieras la condición de desplazamiento y hubieras vivido todo el proceso, conoces un poco más. De fuera digo, listo, yo quiero ayudar. Pero en algún momento alguien me decía, en un proceso me decía, claro, pero estas comunidades tienes que tener en cuenta que tienen dolores, que de pronto si tú quieres, tú dices, yo le quiero dar el empleo, pero de pronto no lo quiere recibir, porque es una persona de campo, que no está acostumbrada a recibir órdenes, que es una persona que no está acostumbrada a cumplir horarios, que manejaba su tiempo también en su campo, ¿sí me entiendes? Entonces son cosas que te ponen a pensar y dices, ok, entonces ahora, ¿qué se necesita de mí para poder seguir con esta causa? Y empiezas a leer y a aprender y a entender, y ese ciclo de mejora continua que te permite ser mejor líder. Yo creo que algo de lo que aprendes en este proceso es autoliderarte en pro de poder liderar un movimiento, liderar una causa y pues en ende liderar a los demás desde la inspiración, no desde la imposición, sino lo que es un liderazgo, ¿no? De inspirar, de hacer que la gente piense, oye, sí, yo pienso en mí, pero nunca me empatizo con la persona que está en el semáforo, con la persona que está reciclando, con la persona, o sea, ¿por qué está ahí? ¿Qué pasó? Y yo cómo realmente puedo ayudar. Entonces ese proceso personal y como líder ha sido muy bonito. Cuando yo empecé con negocios verdes no tenía ni idea que existía el término, o sea, literal. Nosotros empezamos porque ganamos un concurso y cuando me inscribí decía, ¿de qué categoría del plan de negocios verdes existe? Ni idea que existía un plan, mucho menos qué categoría, o sea, googleé ahí y revise. Y digamos que esa política sí ya a nivel personal es algo que siempre he tenido que, bueno, si te vas a meter de lleno en algo, métete en el cuento. Entonces ya empecé con el tema de, ok, ganamos el concurso y empezamos toda una ruta con una ventanilla de negocios verdes y empezamos a mirar cómo es esto y qué es el impacto y cómo se hace y con quién hay que hablar y qué instituciones, o sea, todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces es un crecimiento continuo de autoaprendizaje, autoliderazgo y bueno, de ir creciendo en el proceso porque no es esperar a que seas grande para irse a ayudar, que era lo que iba con la idea anterior, sino que
desde ya puedes ayudar, no necesitas esperar a ser súper gigante. En Sistema B hay empresas como Alquería, hay empresas como Juan Valdez, que todos son como los que, wow, de conciencia es una micro, pero como micro siento que hay muchos, a veces pensamos que tenemos que esperar a ser grandes para poder ayudar o para poder hacer algo, y es lo contrario. Colombia está llena de microempresas, o sea, los que vamos a generar el cambio somos las microempresas. 90% de las empresas. Imagínate. Así es. Entonces, si todas esperamos hacer las macroempresas para hacer algo, pues ¿cuándo va a llegar ese cuándo? Necesitamos hacerlo ahorita. Y no es tan complejo como parece. Ahí sí, mensaje. O sea, ¿es retador? Sí. Lo que decía Cristina, no es fácil, no. Lo que te digo, tu liderazgo, proceso, muchas cosas, pero es muy satisfactorio y se puede. Entonces, Gracias por ese mensaje, Patricia. Cristina, ¿qué ha cambiado en ti? Qué belleza. Bueno, primero una superdosis de humildad que la reconozco y la agradezco, ¿no? Porque cuando se está en la burbuja a veces no se observa mucho hacia afuera. No piensa mucho tampoco uno, como dice Patricia, ni siquiera en el emprendedor, los procesos adentro de las organizaciones grandes consumen, desgastan, entonces como que siento que estar al otro lado me ha permitido aprender y entender desde otras dimensiones cómo inspirar, porque mi empresa se llama Inspirándote no por casualidad y fue un nombre muy pensado en ese momento, ¿no? Yo creo que se ha detonado en mí como esa esencia que de pronto no la tenía tan clara, que es de movilizar. Y eso es lo que Inspirándote, a pesar de ser tan pequeña, como dice Patricia, el número de personas, el corazón está muy grande, pero adicionalmente el modelo de negocio, como es de red multisectorial, pues entonces disfruto muchísimo esas conexiones y la posibilidad de conectar. Y creo que eso es como algo en donde siento que es como volverte a conocer de una manera distinta. Creo que ha habido un punto importantísimo que tiene que ver con el relacionamiento. Yo siempre he sido muy conectora, yo creo que desde pequeña, pero aquí particularmente precisamente esa humildad me ha ayudado también para conectarme con organizaciones que permiten que podamos realmente sentir, yo que pueda sentir que trabajamos realmente por el país y más allá. Sí, que sí podemos conectar y que, como dice Patricia, mi expectativa no es ni siquiera ser una organización grande en número de personas particularmente, sino que desde nuestra esencia podamos lograr ser un conector, como me decía alguna vez un gran autor al que tengo muy presente, que es Stephen Covey, que el doctor Stephen Covey, que tuve la oportunidad de conocer y trabajar en persona, decía que éramos trim taps. Y un trim tap es la pieza más pequeña de un buque y que es el que hace lo que hace que funcione. Me lo escribió por ahí en una portada y me dejó pensando. Entonces creo que ahora eso es lo que siento distinto. Además, para ir cerrando, tengo una claridad ahora. Mi nivel de conciencia, es decir, de estar atenta al cuidado por el impacto, no existía. Yo me preocupaba solo por la persona y siempre pensaba que el resto del planeta, pues que me declaraba fácilmente, eso no es conmigo. Y entonces ese nivel de conciencia, que además ser BIC, ser B, ser parte de Pacto Global, ahí como la más pequeña seguramente, se ha venido despertando una curiosidad de aprender. Y mientras la curiosidad exista, yo estoy muy contenta y me siento viva. Sí, hasta el último día aprendiendo. Muchas gracias, Cristina. Maritza, ¿y tú? ¿Qué ha cambiado? Yo creo que tal vez para mí emprender ha sido un camino hacia adentro de mí misma, hacia adentro de lo que es mi esencia y que desde mi esencia yo sea capaz de generar y de crear
en coherencia con mi esencia. Yo creo que se nos han pintado desde niños en las canciones que le cantan a uno las mamás como un paradigma de progreso que ya caducó. Y yo creo que el mayor progreso de cualquier ser humano es seguir su corazón, el suyo, el propio, ¿cierto? Y andar con él. En mi caso, pues yo también tuve una vida corporativa pues moderadamente exitosa, de la cual fue muy difícil salirme, ¿cierto? Entonces para mí fue una confrontación conmigo misma, porque pues por un lado iba mi corazón y por otro lado iba un poquito la razón. Y en este camino de emprender, los primeros años fueron de mucha confrontación, ¿cierto? Me acuerdo una vez hablando con mi mamá, que es una paisa de estas bien directa y bien frontal, me dijo: mi corazón, yo le pido mucho a Dios, yo todos los días le pido a Dios que tu crisis de los 40 se acabe, para que dejes de perder tu vida en eso que estás haciendo, porque es que tú no estudiaste tanto para vender jabones en el Éxito, me dijo. Y yo me reí, pero después me fui a la casa y me retumbaba esto: yo vendo jabones en el Éxito. Abrazo vender jabones en el Éxito. Cada persona que nos compra está salvando el planeta desde las pequeñas acciones. Y entonces, eso que me decía la mamá, que además lo dice desde el amor, ¿cierto? Y de su paradigma y desde sus expectativas, que son lindas, que no tengo pelea con ellas. Yo soy fruto también de eso, de sus ilusiones, pero no son las mías. Entonces, un poco, pues como mi carrera de emprendedora ha sido para adentro, como en coherencia con la que yo soy. Entonces, mi empresa, uno se ríe porque las cosas que hay, tenemos un montón de cosas que tienen que ver con el corazón de nosotros, no solamente el mío, sino de mis socios, que son hermosos. Y que parten también de una cosa que tal vez coge algo que decía Patricia, que es muy bello, y es que yo estoy convencida que las grandes transformaciones, las grandes revoluciones de las que hablan pues las grandes figuras de nuestro país y del mundo, no se dan desde las palabras ni desde un micrófono, sino que se dan desde las pequeñas acciones cotidianas, desde las pequeñas acciones cotidianas. Nosotras, que más somos puras mujeres, sí. nosotras estamos haciendo las grandes transformaciones que necesita este país y este mundo, y lo estamos haciendo cada una en su levantada, ¿cierto? A las 7 de la mañana a persistir a pesar de los problemas. Entonces, otra de mis convicciones, y lo ponemos en nuestro logo de la empresa y demás, es la salvar al planeta desde las pequeñas acciones, ¿cierto? Cada cosa cuenta. Y cuando yo estoy hablando de salvar al planeta, no es una cosa de ecologistas, ni de hippies, ni de muchachos por ahí. Salvar al planeta, salvarme yo, porque nosotros somos naturaleza, ¿cierto? Esta cosa de que la naturaleza está allá y yo estoy aquí, es una cosa también que quien lo esté pensando así tiene un tiempito, pero no mucho, para darse cuenta de que no hay tal, ¿cierto? Somos naturaleza, y en la medida en que somos naturaleza, ahí viene una humildad natural, y es que pues si soy una especie más, tendría que mirar cómo me sincronizo con los ritmos de lo natural, pues, para poder sobrevivir, porque la especie más amenazada en este momento del mundo somos los humanos, ¿cierto? Por cosas que hemos hecho nosotros. Y finalmente otro tema que es una reflexión también de cuarentona, tiene que ver con el disfrute, que también un poco cuando uno arma, pues esto de emprender es muy doloroso, y entonces uno, tantas veces pues que el día de la nómina uno dice: Dios mío, ¿cómo la va a pagar? Entonces puede ser de mucho sufrimiento, ¿cierto? Pero por otro lado, a mí me llegó una claridad, y es: qué gran honor yo decir que de mi empresa, ¿cierto? Comemos X número de familias, ¿cierto? De lo que yo soñé, de lo que está aquí en mi cabeza, y de mi esfuerzo cotidiano, ¿cierto? De mis 8, 10, 15 horas de trabajo, porque trabajamos mucho, está saliendo la posibilidad de que hayan varias familias que pueden tener su sustento. Entonces, me he propuesto, también es una cosa que es nueva en mi vida, porque siempre he sido muy trabajadora y muy enfocada al logro, pero ahora como tener la conciencia del disfrutar.
del disfrutar de cada cosa, pues porque al final cada cosa, hasta las tragedias que vivimos cotidianamente, que se van a volver anécdota y y uno se va a reír y uno va a decir, me acuerdo aquella vez que, ¿cierto? Entonces, disfrutar es otra de las Dios te cosas. oiga. Sí, sabes que a mí me pasó una cosa la semana pasada con el INVIMA y yo pues se fueron las señoras del INVIMA muy queridas, muy queridas, muy queridas. Y yo me senté en una escalita de la empresa a llorar. Y dije, Dios mío. Y después que me vi desde afuera dije, yo de esto me voy a reír, ¿cierto? En algún momento, en este momento no. Pero ¿qué va? Como la conciencia de que esto es de largo plazo, de que estamos siguiendo el corazón, de que tenemos una gran cantidad de oportunidades para impactar primero a nosotras y luego a los círculos más amplios y disfrutarlo y ya. Y si uno se quiebra en el intento, pues también a la mano de Dios, lo disfrutamos y aprendimos. Pero mira, Maritza, que ahí yo sí, retomando lo que tú dices, de tu mamá y los paradigmas y todo eso, es cultural, es global en muchas cosas y por eso a mí me encantó de las cosas que a mí me enamoró cuando conocí Sistema B fue redefiniendo el sentido del éxito. ¿Por qué? Porque en mi entorno, el éxito pues en mi entorno más cercano, pero también me imagino que en muchos acá, el éxito es casa, carro, beca, plata, pinta, o sea, ¿sí me entiendes? Como que todo se va hacia allá. Entonces, cuando tú empiezas a trabajar en temas sociales y ambientales, personalmente lo que les decía, por ejemplo, mi suegro ha venido trabajando, o sea, él habla de emprendimiento social desde antes que estuviera el término, con eso les digo todo, o sea, él hablaba en esos temas, y era una cosa que todo el mundo como que cercano es como, allá no, los que hablan de lo social, los que hablan de lo ambiental, los que quieren salvar el planeta o salvar el mundo, y no se le da el valor, como cuando pasa una ama de casa, ¿y tú qué has hecho? No, yo fui ama de casa toda la vida. No hiciste nada. Literal. No, es que ya está dedicada al hogar, no hace nada, no trabaja, o no tuvo éxito. ¿Por qué? Porque no tiene eso. Porque medimos el éxito muy mal. O sea, no lo medimos en el impacto. Claro, puede haber sido ama de casa, pero sacar unos hijos adelante con valores, con responsabilidad, con principios, una temporada como esta, yo creo que es un éxito más grande que sacar cualquier empresa, o sea, es muy complejo. Entonces, digamos que ahí viene el tema de qué es éxito y qué no, lo que te decías, es algo también muy personal. De pronto para mí éxito es simplemente dedicarme a meditar, qué sé yo, pero más allá de lo personal es que como comunidad y como personas debemos aprender a ver eso, a ver el éxito en las personas que impactamos, a ver el éxito en la gente que transformamos, a ver el éxito en el día a día, como tú decías, en que no necesito hacer los súper cosas, sino que esas decisiones, y eso lo trabajamos desde conciencia, de hecho tenemos una frase que dice, para transformar nuestro mundo no necesitamos hacer nada extraordinario, solo ser conscientes de las decisiones que tomamos a diario. Y es eso. Si yo soy consciente de la compra que estoy haciendo, a quién estoy apoyando, qué estoy haciendo. Si yo soy consciente que simplemente me voy a meter a Transmilenio y no tengo por qué empujar como sea a la locura, sino que de pronto está una mujer embarazada, de pronto está un niño, de pronto está... O sea, si yo fuera consciente de cada acto que hago, si elevara ese nivel de conciencia, pues definitivamente el mundo sería mucho mejor. Pero es eso, transformar ese concepto de éxito, ¿qué realmente es éxito en estos tiempos? Me encanta eso que dices porque cuando hablamos de redefinir el éxito, cada quien entiende el éxito a su manera, que era un poco lo que decías, ¿no? Es qué tan productivo soy, entonces algunos miden el éxito con hacer más en menos tiempo y hoy en día lo vemos mucho sobre todo con la inteligencia artificial, ¿no? Automatiza procesos y hay cosas que llevan a la productividad y hacer y acelerarse. Tú, Maritza, decías algo que a mí me marcó en lo que anotabas ahora y es hay que ir en sincronía con la naturaleza también, ¿no? ¿Cuáles son esos ritmos? ¿A qué nos está llevando la inteligencia artificial, la productividad acelerada? Y yo sí creo y estoy convencida de que hay aspectos que todavía son profundamente humanos. Hay procesos que no se pueden automatizar ni llevar a la inteligencia artificial. Y ustedes que trabajan en el cuidado del planeta, de las personas, ¿cuáles creen que son esos aspectos que todavía son humanos y que no se pueden automatizar? Cristina, por ahí que te va anotando las ideas. No, pues es que esa pregunta es
fundamental y me ha tenido pensando mucho en estos últimos tiempos, particularmente cuando les digo que he estado muy atenta a mi curiosidad de aprender. Entonces, el tema de la inteligencia artificial particularmente me parece algo, primero que es inaplazable y creo que como que yo misma he entrado en ese proceso de decir, bueno, y si no te pones las pilas y no entiendes esto en dónde encaja y cómo realmente aporta, pues uno mismo se autoexcluye de la evolución del mundo. Sí, igual que ya no estoy en los 40 como Maritza, sino en los 50. Y de hecho, esta es una anécdota corta que ando pensando por estos días, que estoy por cumplir como las 4 décadas, la señora de las 4 décadas. No sé por qué me dio por pensar eso que día y dije, no, sí, claro, pero no es como la canción de Ricardo Arjona, esa es de Maritza. La mía es de trabajo, llevo 40 años realmente y cuando veo todo lo que ha evolucionado el mundo y lo que se viene encima y lo que no sabemos, pues me siento con un compromiso importantísimo de mantenerme evolucionando en la medida de lo que observo, en la medida de lo que veo venir, pero bajo ninguna circunstancia sin perder mi esencia ni perder el disfrute. Entonces, cuando tú hablas de eso, cuando hablamos de los temas humanos, pues yo creo que hay temas definitivos que esto no arrasará, ¿sí? La esencia humana, sobre todo del cuidado, por ejemplo, que es parte de lo que vamos conversando también hoy, no está ahí. Pero sí veo particularmente la escucha, que es parte del cuidado, todo lo que tenga que ver con estar atento al impacto de tus acciones, elecciones, renuncias y que tengan que ver con la persona. Pues allí te digo, el robot no lo veo allí, ¿sí? No siento en eso ni siquiera que haya una competencia. Pero sí creo que me parece fundamental que cada ser humano, si es su elección, entienda cómo aprovechar al máximo la inteligencia artificial. Creo que es una responsabilidad, tanto para cuidarse, en su autocuidado, el cuidado de su entorno, el cuidado de su gente amada y el cuidado y la evolución del planeta, ¿sí? Y cierro con algo particularmente, o sea, no quisiera, digamos, que en un hogar, por ejemplo, sí he sentido cuando los padres, por ejemplo, están negados a la evolución en términos de que ni siquiera hay un interés de aprender algo para conversar más y poder orientar a sus hijos o a sus peques, es un tema que para mí es de una responsabilidad alta. ¿Mm? Sí, que si tu hijo o tu hija viene a preguntar algo, tú no entiendes qué está haciendo y esa personita y ese peque se está poniendo en riesgo y mi excusa es decir que es que yo no tengo ni idea de lo que está sucediendo con inteligencia artificial, ya eso no me parecería un tema responsable. Y veo en la inteligencia artificial y en todo el tema de la evolución para las organizaciones y los ecosistemas un tema fundamental de evolución, de posibilidades, de conexión, de abrir mundos. Si yo me metí a estudiar recientemente en este evolucionar, una maestría precisamente en organizaciones sostenibles con la Universidad de Salamanca y quedé maravillada de todo lo que se podía ver con la inteligencia artificial, que yo decía, ay Dios mío, ¿en qué cajón he vivido? Que esto no me lo imaginaba. No porque hiciera eso, lo hiciera por mí, sino porque me abre muchas posibilidades para que la evolución también la podamos gestionar de la manera más responsable y para que lo disfrutemos también, ¿sí? O sea, infinidad de cosas que creo que desde allí yo que trabajo con el compromiso de entrar a una organización, a articular y a movilizar de manera estratégica el tema de sostenibilidad de cuádruple impacto, pues necesito estar a tono, necesito estar lo mejor preparada, es mi elección para poder ser realmente de valor agregado adentro. Muchas gracias, Cristina. Maritza, ¿y tú? Pues lo primero es que yo siento que la inteligencia artificial nos está cambiando las organizaciones y está en nuestra elección que las cambie para bien o no, ¿cierto? Entonces, nosotros en EcoHome estamos, por ejemplo, todo el seguimiento, nosotros tenemos un árbol que es el Sapinus saponaria, le decimos chumbimbo, jaboncillo, que es del que sacamos las saponinas que reemplazan los agentes químicos en los detergentes por agentes naturales.
y esos árboles los sembrábamos en ecosistema, pues en bosque seco tropical. Y yo creo que ya toda la labor de seguimiento de esos árboles tiene que ser con inteligencia artificial. Todo el análisis de la data de esos árboles tiene que ser con inteligencia artificial. Entonces es maravilloso porque estas nuevas tecnologías yo creo que son una gran oportunidad para que entendamos mejor nuestros impactos, pero también para que los seres humanos nos dediquemos a otras cosas. Y yo creo que ahí hay inclusive un pensamiento pues como medio pues filosófico respecto a que nos va a quedar más tiempo para ser humanos, porque fíjate que Eso me gusta. hay muchísimas actividades repetitivas en las organizaciones que se consumen una cantidad de energía humana que no es necesaria. ¿Qué va a pasar con esos seres humanos que ya no están ahí tecleando lo mismo, sino que están liberados de esa carga, digamos, de repetición en su vida cotidiana, que tienen tiempo? ¿Para qué? Para crear, primero, pues yo creo que yo soy esencialmente una creadora en la empresa, pero después para otras cosas que en teoría no tienen nada que ver con lo empresarial, pero que yo creo que tienen que ver todo para amar, para conectar. Entonces, en mi concepto, la inteligencia artificial, esto puede sonar raro, pero para mí es una posibilidad de liberación del humano, del potencial humano, ¿cierto? Para que esta era industrial en la que nos dedicamos, usted pegue un clavito, usted el otro haga no sé qué, factura, ¿cierto? Eso otro que era repetitivo y que ya lo hicimos, pues yo creo que con la inteligencia artificial y otros desarrollos de automatización podemos subir de nivel los humanos y decir, listo, a qué nos dedicamos que sea diferente y que nos hace diferentes también a la máquina. Entonces, yo creo que podemos hacerlo muy bien. Obviamente hay unos desafíos brutales, ¿cierto? Pero yo creo que lo veo más como posibilidad. Me gusta mucho eso porque no lo había pensado de esa manera, pero me encanta porque hay un tiempo que pareciese ahora que no existe para el cuidado, ¿sí? Para lo humano. Entonces la prisa, el piloto automático sin pausa, es un enemigo de lo que nosotros queremos ser desde B. Y yo Chévere. diría ahí que qué responsabilidad tener ese discernimiento y esa intención de poner nuestras capacidades, talentos, dones al servicio de los demás. Porque claro, lo que tú dices es cierto, va a venir muchísimo tiempo, se libera, pero ¿y qué hago con ese tiempo? Si no tengo esa responsabilidad, me la paso en redes más, ya no son 6 horas, sino 12. O voy a hacer otras cosas, ¿sí? Sobre Como todo un con las nuevas consumidor, generaciones. un Exacto, con consumidor esta de la cultura. tecnología, pero si lo veo como Ay, una herramienta, esto me Exacto. potencia. Y ahí es donde Ese la herramienta posicionamiento. en sí misma, lo que tú decías, es muy buena. O sea, la herramienta, lo que hay que saber manejar es el uso adecuado de la herramienta. Y pienso que algo que no nos puede quitar ya es lo que hablamos desde el comienzo y sigue siendo mi bandera, pues, el empatizar y el servir. Porque, ¿qué pasa? Primero, debo tener claro que es una herramienta y con esa herramienta puedo liberar mucho tiempo, puedo potenciar muchas cosas, pero es una herramienta que literalmente en este momento todo el mundo no tiene el contexto, lo que tú decías, Cristi. Claro, una persona que está en el campo, que no sabe leer ni escribir, ¿tú crees que en este momento está pensando en cómo aprender a hacer prompts o cómo manejaría? No porque no quiera y no porque no pueda, porque todos tenemos todas las mismas capacidades, pero su contexto no se lo permite. Se acaba de salir y está en el Catatumbo mirando qué voy a hacer en un estadio, viendo cómo como mañana, para dónde hacerlo con mi familia. Créeme que no está pensando en esto. Y como te digo, no porque no tenga la capacidad. Seguramente si le decimos, mira, te enseñamos a leer y escribir y luego te enseñamos dígitos, nos va a tomar 5 años, 3 años, no sé, y lo puede hacer. Pero mientras tanto, ¿qué? Ahí es donde de conciencia nosotros, por ejemplo, siempre pensamos en eso. Todos no estamos en el mismo nivel, no tenemos el mismo contexto. Todo el mundo ahorita, y eso es algo que ahorita personalmente me preocupa mucho y sí llamo como a tener en cuenta que, claro, la IA está generando nuevas oportunidades, nuevos empleos, no es el enemigo, pero no podemos negar que está creando y va a crear una brecha mucho más grande entre la riqueza y la pobreza, que va a crear unas brechas culturales mucho más gigantescas, que va a dejar a mucha gente por fuera, porque no tiene el contexto, ni las herramientas, ni lo necesario para sacarle el provecho. Y ahí es donde las empresas, particularmente pienso desde mi punto de vista de la manufactura, tenemos una misión y las micro de empezar a generar esos ecosistemas que involucren a estas personas. Porque no somos más los micros, somos más las empresas pequeñas y desde allí
podemos empezar a vincular a uno, a dos, a tres, a una comunidad como queremos nosotros y empezarles a dar ese piso, ese contexto que les permita avanzar y que les permita integrarse, como bien decías, porque es muy cierto. O sea, si no se integran, cada vez va a ser peor. No, claro, es un proceso de autoinclusión que va a depender del nivel de conciencia y también de los discursos, como tú dices, que es una realidad totalmente distinta. Quienes trabajamos en inclusión no vamos a ser reemplazados por la inteligencia artificial, ¿sí? Cuando lo hacemos desde el corazón. Además, hay algo que la inteligencia no tiene, particularmente ese nivel de elevar su conciencia al ser humano, y es ese espíritu y esa fe entendida como, no como algo religioso, sino como esa certeza en lo que aún no ves. Eso es lo que nos mueve. Aquí todas tenemos una meta de cosas que no hemos visto y seguramente las vimos, como decía al principio Mariana, en un papel, allá como una idea, y que vamos construyendo y vamos creando porque tenemos ese poder y tenemos esa capacidad de construir, de solucionar conscientemente, de encontrar algo que no vaya en contra mío, pero tampoco vaya en contra del otro. Y que tomamos esas herramientas como seres humanos. Eso me trae una escena, no sé, creo que todos han visto Yo Robot, que en la que el robot en un momento tiene que tomar una decisión y él por datos rescata, que es el comienzo de la película, si mal no estoy, rescata a una persona mayor y no a un niño, o a la esposa, algo así. El punto es que el robot seguía por datos, y ahí empieza la película porque él dice, si hubiera sido una persona, lo hace de manera distinta. Y comparto eso, o sea, ahorita con todo esto, es No he eso, visto el esa ser, película, esa parte, Patricia, esa no, no, te la recomiendo, ahorita con todo ese vamos tema, a ver. pero digamos que es eso, en esa escena, digamos que queda muy lo que está pasando, claro, tenemos datos, herramientas, nos van a facilitar la vida, todo eso está muy bien, pero finalmente es como cuando uno de mamá, desde mi experiencia, no les ha pasado de pronto con un familiar o algo, lo que tú dices es un presentimiento. Eso no lo va a tener una máquina, no lo va a tener un niño. Ese pálpito, ese algo dentro de tu interior en el corazón que te dice por aquí sí, por aquí no, o hasta va a pasar esto o no va a pasar esto, eso es espíritu. Y eso es innato en el ser humano. Y eso es lo que nos mueve y nos hace motivarnos y levantarnos cada mañana y cada quien encuentra pues ese propósito, como decía Maritza, ese éxito o esa meta que te mueve y que ninguna IA tú le puedes poner un prompt de cuál va a ser mi propósito. Te dará datos, sí, de acuerdo a tus habilidades, a tus talentos, a tu experiencia laboral, no sé, todo lo que quieras. Pero ese que te mueve el corazón y te hace despertar cada mañana, eso solo lo tienes tú interiormente. Me gustaría también preguntarles cuál ha sido ese cambio pequeño, pero poderoso, que ustedes han visto en sus empresas y que les gustaría que todos los empresarios, y sobre todo porque estamos aquí hablando de mujeres y que las empresarias conocieran, no importa el tamaño de la empresa, si son empresas chiquitas, si son empresas grandes, ¿qué deberían conocer los empresarios y las empresarias que hayan venido ustedes aprendiendo? Yo nunca me sentí feminista. Confieso que en alguna ocasión me invitaron a un foro como lo más importante de feministas y a mí me preguntaron algo y yo pues dije, yo me siento humanista. Yo siento que hombres y mujeres tenemos un rol que no necesariamente es el mismo. Yo me siento bien diferente a los hombres, pero no me siento más ni tampoco menos. Entonces, pero sí he tenido una reflexión ahora como empresaria y es que nuestras empresas y la sociedad está más organizada desde una mirada masculina, ¿cierto? Pues una cosa tan normal como menstruar te cambia los ritmos, los patrones de trabajo, hasta la eficiencia. Entonces, sí creo que hay una responsabilidad, al menos mía como mujer empresaria, que está construyendo un sueño que tiene en su cabeza, pues como poner también esa empatía desde lo femenino. Entonces, en mi empresa, por ejemplo, qué sé yo, hace más o menos 3 meses tuvimos unas conversaciones largas, hermosas, entre mujeres y hombres acerca de lo que significa menstruar y los ciclos. Y yo observaba que daba pena, que les daba pena a hombres y mujeres, pero después lo hablamos tan hermoso que yo creo que desde ahí podemos también establecer un diálogo empático respecto a dónde está el otro y cómo entender dónde está el otro me permite a mí pues también ajustarme y tomar y digamos disfrutar más del entorno laboral. Entonces, yo creo que una de las cosas que yo hago desde la empresa es como una pequeña revolución, si se quiere, es como desde lo femenino decir, bueno, qué cosas me sueño que pueden ser diferentes. Y lo otro es mi visión de ser madre. Yo
cuando uno tiene un bebé adentro, pues no todas hemos tenido la posibilidad, pero yo pues soy mamá de una hija y soy súper mamá, o sea, todo mi ser es mamá. También me he dado cuenta de una cosa, un hijo adentro es un acto de confianza, uno no lo ha visto, uno más o menos siente algo, eso es un poco emprender. Yo tengo un dicho que seguramente mucha gente dirá, yo lo tengo todo el tiempo, es como mi mantra, creer para ver, ¿cierto? Creer para ver. Ver para creer es súper fácil, es súper fácil. Es hasta mediocre, porque pues, ya está, ya lo viste, pero los grandes pasos de la humanidad los han dado personas que no han visto, que han creído y que han llevado la humanidad hacia una visión que tenían en su cabeza. Entonces, desde la mujer también, yo creo que nosotras, las que hemos parido un hijo, por ejemplo, pero también las que se han imaginado algo y los hombres, ¿cierto? Creer para ver, atreverse a soñar y atreverse a ponerle energía vital y acción a los sueños. Y siguiendo por la línea femenina, 9 mujeres no te dan un bebé en un mes. ¿Y eso a qué va? A la ley del proceso. Yo creo que algo que dentro de mi empresa y fuera de ella le transmito a otros emprendedores y todo es que nada se desperdicia, todo tiene un propósito, pero hay una ley del proceso y la misma naturaleza nos enseña esos 2 principios. La naturaleza tiene su proceso, la semilla tiene su proceso y nada se desperdicia, se cayó la hoja, se desintegró, volvió a la tierra aquí como dice que traga bosques y todo. O sea, nada es ineficiente o está porque sí en un ecosistema. Todo tiene un propósito. Yo siempre pienso en ese tema, pongo el ejemplo de las piedras. Digo, muchas veces uno dice, pues piedras, todas son piedras iguales. Aquí la señorita que trabaja en porque es que cuando será un poco más, pero hay piedras porosas, hay piedras gruesas, hay piedras preciosas. Y que nosotros no sepamos cuál era el propósito no significa que no lo tenga. Tiene un propósito. Y asimismo nosotros desde ese propósito pues somos gestoras y somos gestores, porque como bien decía, más que un tema de hombre, mujer, es un tema de humanidad. Realmente creo que eso es parte de lo que les decía, fragmenta el mundo. Pensar hombres, mujeres, ricos, pobres, empresas, no empresas, no. Es pensar en unidad y en temas de seres humanos, pensar en humanidad. Independientemente de lo que seas, de lo que te guste, eres un ser humano. Y como ser humano, pues tienes esas semillas de grandeza adentro, como digo yo, y esas semillas tienen su proceso. La empresa, ser madre, nosotros mismos debemos mirarnos con mucho amor, porque nos damos mucho palo. Y malos emprendedores, díganme si no. Uno está, pero ya debería haber ido esto, ya debería haber hecho esto, ya debería estar en tal nivel o quería hacer esto. Y a veces también nosotros mismos nos damos mucho palo, pero en realidad también es ese amor con nosotros mismos de reconocer que es ese proceso. Y todo está contribuyendo a nuestro crecimiento y a que lo que estamos creando también crezca. Gracias, lindo. Yo tomo notas porque como hablo tanto, entonces me toca poner 2, 3 ideitas para que el minuto sea. Mira, no, es que el cerebro femenino tiene más no, Estamos aquí con mis tareas. yo conecto mucho con lo que dicen aquí mis compañeras, fabuloso, y me voy por un tema que dice Maritza de lo del feminismo. Yo resulté trabajando en estos temas desde hace más de 20 años. Y hubo muchos años en los que trabajé estrictamente en temas de género. Lo que veo ahora con todo lo que se ha puesto un tanto de moda, las mujeres en las juntas directivas y todos estos espacios, los viví 20 años atrás en el diseño de entender cómo llegábamos a lograr la complementariedad hombre-mujer. Y desde ahí tomé la decisión que mi tema también es lo humano. Mi preocupación en la vida, porque de verdad a veces sí se me vuelve preocupación, porque me genera a veces ansiedad. El poder servir en lo que quiero servir tiene que ver con el florecimiento. Lo que sí tengo claro es que sí hay una energía femenina muy fuerte, que inclusive es la energía que cuida. Y como es la energía que cuida, me conecté con B por eso. La energía que cuida está en Sistema B cuando hablamos del compromiso social ambiental, con VIC, cuando cuidamos y nos convertimos en el ODS 0 para hablar de movilizar los otros 17, cuando hablamos del 17 para conectar, cuando hablamos del 16 para hacer paz, ¿sí? No para ponernos a conversar de paz, sino para hacer paz, ¿sí? Todo eso para mí es una energía femenina. Y cierro diciendo que ahorita
Mi gran compromiso es con otra iniciativa grande que estoy liderando para el país, que es Objetivos de Desarrollo Interior o Inner Development Goals, porque pues eso a mí también me enamoró, porque para mí eso es sentido común. Sea un buen ser humano que tiene una brújula interior lo más clara posible, con un autoconocimiento, con unos valores, con una ética que le permita relacionarse, conectarse y relacionarse para lograr cambios. Yo estoy ahí con lo que tú dijiste, la quinta dimensión ahí es hacer que las cosas sucedan, y nosotros estamos allí para cuidar esos espacios y para movilizar. Desde ahí me quedo con la energía femenina y con eso es lo que me da tranquilidad. Creo que lo estamos haciendo. Fácil o no, pero lo estamos haciendo. Yo he parido piñas, sí, pero lo estamos haciendo. Estoy Con pariendo miedo o piñas, no, pero lo estamos estamos haciendo. Muchas Ay, no. gracias. De verdad les agradezco profundamente por abrir su corazón, prestarnos sus ideas y demostrarnos que sí se puede hacer empresa desde un lado más consciente, más humano, más conectado con el bienestar. Muchas gracias por estar aquí otra vez y hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias. Un placer. Si este episodio te movió, te inspiró o te dejó pensando, te invito a suscribirte, a dejarnos un like, un comentario y sobre todo a compartirlo, porque cambiar la forma de hacer empresa empieza por conversaciones como estas. Gracias por escucharnos y por atreverse a imaginar una manera distinta de emprender, de liderar y de ser parte de Historias B.